¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Deuman, tenemos ya 30 años en este mundo de la sostenibilidad, acompañando a diferentes empresas en su transición climática y circular. En este caso voy a hablarles un poco más de la línea de circularidad que venimos desarrollando con nuestros clientes en toda la región, tanto en el Caribe como en Sudamérica. Y bueno, empecemos con este viaje a la circularidad. Nosotros como empresas, como ustedes acá presentes, partimos con esta necesidad o con esta meta de querer incrementar la circularidad en nuestros modelos de negocio o como tal de nuestros planes de sostenibilidad. Pero para incrementar, primero debemos saber dónde estamos. Y es que surge acá esta típica frase que conocemos de que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Necesitamos establecer indicadores de circularidad para ello, entender por dónde empezamos. Y para entender por dónde empezamos, también debemos conocer qué es circularidad como tal. Porque no puedo medir lo que tampoco entiendo. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen el concepto de economía circular de varias maneras. Algunos dirán que es reciclaje, algunos dirán que es sostenibilidad, otros que es aprovechamiento de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben ustedes hasta el año 2023 cuántos conceptos de economía circular existían en el mundo? 5, 10, tal vez uno solo conocía uno, pero en realidad los artículos mencionan que hasta el año 2023 se tenían algo de 200 conceptos de economía circular. Todos ellos abordando desde cambio climático, desde valorización de residuos, etcétera, etcétera. Esta necesidad de definir el concepto de circularidad y, por supuesto, definir indicadores, surgieron por varios años y así se estableció todo un comité para estandarizar el concepto y los indicadores de la economía circular, que es ahora lo que se conoce como la familia de la ISO 59000. La ISO 59000 es toda la familia de economía circular que nos ayuda a definir y tener un concepto claro de este esquema, de este nuevo modelo de economía que apunta pues a la extensión y al mejor uso de los recursos naturales. Toda esta familia abarca todas estas normas que podemos ver en pantalla, desde una definición del concepto hasta también ya definiciones de indicadores, que es el tema de la presentación del día de hoy. Así que partamos con entender qué es la economía circular. Para ello voy a mostrar esta imagen, y es que en el transcurso de todas estas ponencias y talleres, lo que nosotros hemos escuchado es que las empresas trabajan de la mano con otras empresas para lograr establecer su modelo de economía circular dentro de sus empresas, como sus estrategias y encaminarse un poco más a la transición circular. Y es que ahora la economía circular ya no solo se entiende como una valorización de residuos como tal o dejar de generar residuos, sino se entiende como un sistema económico en el cual todas las empresas se encuentran conectadas con sus cadenas de valores, desde sus proveedores hasta sus consumidores, y a la vez también con los municipios, quienes son los que van a gestionar sus residuos, con las empresas operadoras de residuos que también están dentro de todo este sistema, y también con la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos evitando un exceso de consumo de recursos y también estamos evitando de que se generen residuos que contaminen y dañen pues la naturaleza como tal. Es así que el concepto de economía circular en la actualidad se define como un sistema interconectado, donde se mantiene el flujo continuo tanto de los recursos materiales como también de los recursos económicos. Este nuevo concepto de valor del material, que es lo que se busca, se mantenga en el tiempo. Así, la economía circular en la actualidad tiene estos 6 principios que podemos ver de este lado de pantalla, todos basados en el valor, pasando de este cambio de enfoque en el pensamiento ya no solo como material o como residuo, sino el pensamiento sistémico, una administración responsable de recursos, el valor compartido, la creación de valor, la retención también de esta, la trazabilidad de los recursos, que es lo que Laura nos mencionaba hace un momento con el manejo de la data y la información sobre el recurso que entra en el mercado, y también la resiliencia de los ecosistemas. Pasemos a hablar ahora de los indicadores de circularidad. Ya tenemos claro cómo se define la economía circular, un sistema interconectado. Como sistema interconectado, pongámonos nosotros en el centro como una empresa.
Como empresa, consumimos materiales, consumimos agua, consumimos energía, generamos un producto, residuos, pero también generamos un flujo económico tras la elaboración y venta de ese producto. Para medir la circularidad, los especialistas en su momento se preguntaron, bueno, si ahora la circularidad se basa en medir este valor o comprender este valor se basa en flujos. ¿Y qué es lo que dicen estos indicadores o cómo podemos nosotros medir la economía circular? Como un balance entre lo que entra y lo que sale. Como tal es un flujo. Un balance entre tanto las salidas, es decir, de dónde viene el material, de dónde viene el agua que consumo, la energía que consumo, y hacia dónde se van también. ¿Cuál es el destino del agua, de la energía y de los productos que genero como de los residuos? Teniendo claro que la economía circular se basa entre un balance entre lo que entra y lo que sale, se definieron 4 tipos de indicadores que me ayudan a medir tanto el flujo económico, de energía, de agua y de materiales. En lo que respecta al flujo económico, lo que me mide este indicador, o lo que me ayuda a medir este indicador económico, valga la redundancia, es entender cuánto de lo que yo gano económicamente, la rentabilidad de mi negocio, está ligado a la cantidad de materiales que utilizo. El indicador lo que busca es que yo genere más ganancia económica utilizando la menor cantidad de recursos que no vengan de un origen lineal. Entonces me mide tal cual ello. Mientras esta entrada sea más chiquita, porque mide los materiales lineales, imaginémonos plástico virgen, por ejemplo, si soy una empresa que produce plástico, este indicador obviamente va a subir y va a ser mejor. En todo caso, o en conceptos más simples, mide ese desligue entre el dinero y el material que yo consumo. El siguiente indicador, que es el flujo de energía, un poco más sencillo de entender, mide cuánto de la energía que yo consumo o genero, más o menos, podemos decirlo así, es renovable respecto al total de consumo de energía. Un indicador ya mucho más sencillo de medir en la actualidad. Todos tenemos conocimiento de nuestro consumo energético a través de nuestras facturas o a través también de medidores dentro de alguna de las fábricas. Y también sabemos, pues, a través de nuestro proveedor de servicio de dónde viene esa energía. Importante mencionar que ahora la ISO indica cuántos de estos indicadores son opcionales o no. El indicador anterior, tanto como el de energía, son indicadores opcionales, por lo mismo de que ya son muy fáciles de medir. El flujo de agua, de la misma manera, lo que me va a medir es el volumen de entrada, cuánto de ese volumen de entrada viene de una fuente circular, considerando como fuente circular, por ejemplo, el tema de la recolección de agua por precipitaciones, si viene de algún río que sabemos que está en una zona que no se encuentra en estrés hídrico, en donde sabemos que el agua siempre va a estar constantemente. Y por otro lado, también me mide las salidas. ¿Cuánto de lo que yo genero como efluente puede retornar directamente a un cuerpo de agua natural? ¿Y eso de qué depende? Pues obviamente de todos los tratamientos que yo realice como planta para que esta agua regrese o retorne al sistema natural de una manera con la menor carga de contaminantes. De igual manera, este indicador es opcional. Y finalmente tenemos el indicador que sí es obligatorio y tal vez de los más retadores de medir dentro de todo este concepto de economía circular, que es la medición de los flujos de materiales. Los flujos de materiales se refiere, en palabras sencillas, lo que yo compro y los residuos que genero. Por parte de las entradas circulares es entender cuánto de los materiales que yo consumo para producir un producto o para brindar un servicio tiene un origen circular. Con origen circular me refiero a que sea un material reutilizable, que sea reusado, por ejemplo, el alquiler de alguna maquinaria, el alquiler de algún equipo o vehículo, provenga o tenga una composición de material reciclado, que no sea un papel que venga de una fibra virgen, sino un papel de fibra reciclada, por ejemplo, renovable o reutilizable también, por ejemplo, el tema de utensilios no de plástico, sino netamente de origen como biomateriales como el bambú, por ejemplo. Y te compara, pues, de todas esas entradas, de todo lo que tú consumes, de todo lo que tú compras, cuánto de eso es circular
sobre el total de la masa de todas las entradas o de todas las compras que ustedes realicen como empresa. Tal cual la información, como le comento, va a depender mucho, y acá es el desafío que siempre se tiene con las empresas, en el equipo de logística, el equipo de almacenamiento, cómo tiene recolectada esa data y qué características también de esa data es la que recolecta. Y por el otro lado tenemos las salidas circulares, que en el caso de las salidas circulares es entender hacia dónde van mis residuos y hacia dónde van estos materiales. Si es que estos materiales van a ser reciclados, van a ser compostados, si están siendo reutilizados o simplemente terminan en un vertedero. Y es en este último indicador de salidas circulares en el que se basa el concepto de Zero Waste, que es ahora lo que vamos a hablar. Ustedes tal vez ya habrán visto todas estas cantidades de logos en el mercado que indican ser residuo cero, certificaciones de Zero Waste, True Zero Waste, basura cero, certificaciones Zero Waste to Landfill, y todas ellas hablan de este concepto de residuo cero, el Zero Waste. Un nuevo concepto que se basa justo en este último indicador de saber hacia dónde van nuestros residuos. El concepto como tal lo que busca, o este enfoque lo que busca, es reducir al mínimo la cantidad de material que terminan en vertederos, nace con ello, y por ello es que al principio, cuando todo este concepto de residuo cero surgió, se basaba netamente en cuánto de los residuos que yo genero se valorizan. Pero en la actualidad, y con todo el desarrollo del concepto como tal de economía circular, este concepto también fue evolucionando y también empezó a considerar la reutilización de materiales a través de donaciones hasta llegar al diseño circular, es decir, diseñar un producto que de por sí no genere residuos ni en su proceso ni post-consumo. ¿Cómo yo puedo medir si soy o no soy Zero Waste? Con una división sencilla denominada tasa de desvío. Esta tasa de desvío es una división entre la cantidad de residuos que no terminan en un vertedero, es decir, que pueden ser valorizados o que simplemente pueden ser donados, reutilizados, etcétera, sobre el total de residuos que yo genero por el 100%. Aquí entran igual otros conceptos más, entran los marcos legales, porque muchas veces estos residuos peligrosos, por ejemplo, no pueden ser valorizados por políticas del país. En el caso de República Dominicana es todo lo contrario, así que los residuos peligrosos que ustedes puedan valorizar pueden entrar también dentro de este concepto, dentro de esta tasa de desvío. ¿Cómo empezar o cómo partir para hacer Zero Waste? Esta es una ruta muy rápida, dividida en 4 pasos. Primero empezamos con un diagnóstico, es decir, conocer cómo es nuestro sistema de gestión de residuos, cuánto de los residuos que yo genero pueden ser aprovechables. Interesante entender el concepto de aprovechable, que es decir, que tiene ese potencial de ser aprovechado, pero que no necesariamente en la actualidad puede serlo. ¿Quiénes lo generan? Y también las potenciales certificaciones a las cuales ustedes podían postular para denominarse como tal Zero Waste. Como segundo paso está la definición de acciones, que considera las estrategias R, que considera los actores, inclusive también las potenciales alianzas estratégicas que ustedes puedan tener con empresas operadoras de residuos, con su cadena de proveedores y de suministro, y establecer roles e indicadores de seguimiento. Como paso 3 está la implementación y monitoreo de estas, que es el seguimiento como tal, definición de costos, acciones ya para poder implementar como tal tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el seguimiento y la actualización. Porque lo que se busca con esta ruta es que ustedes aumenten esa tasa de desvío. Llegar a hacer Zero Waste, a hacer 100% residuos desviados de vertedero, lo cual no es utópico. Conocemos aquí, y aquí vamos a hablar de algunos casos de experiencias que tenemos nosotros a empresas que hemos ayudado a lograr esa meta, como las que vemos aquí. En el caso de Perú, trabajamos con una concesionaria de transporte, lo que es Lima Expresa, también del grupo Vinci, que establecimos, ayudamos a darle una meta de ser residuo cero en el 2030. Lima Airport, que es el aeropuerto de Perú, de la misma manera, con un diagnóstico y hoja de ruta de economía circular. Aquí en República Dominicana ayudamos a Iberostar también a cumplir su meta de ser residuo cero 2030, identificando soluciones circulares.
Con Aerodón, como ya Laura también nos presentó, estamos en ese proceso de establecer acciones para que logren ser residuo cero al año 2030. Y también con empresas del sector pesquero, con un diagnóstico de circularidad y una hoja de ruta, y finalmente también con el sector minero, implementando ya netamente medidas de economía circular desde su cadena de abastecimiento. ¿Qué nos llevamos de esta presentación? En primer lugar, el concepto de economía circular, ya no solo como valorización de residuos, sino como un sistema interconectado en donde todos podemos formar diferentes alianzas estratégicas dentro de esta transición circular y para la transición circular, en este caso de Dominicana. Los indicadores que me van a ayudar a trazar mi ruta para poder ser circular en el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, cómo es que a través de estos planes y estrategias Zero Waste nosotros podemos definir una meta, generar alianzas estratégicas y por supuesto también generar empleo e impacto tanto social en nuestro país, en nuestra comunidad, y también ahorros y nuevas fuentes de ingresos, como el desarrollo de nuevos modelos de negocio circulares dentro de nuestra cadena productiva. Eso sería todo por hoy. Les dejo la pregunta de que si estamos listos para empezar esta ruta Zero Waste. Encantada yo de recibir todas sus preguntas por el correo electrónico y muchas gracias por su atención.